Listo, pues bueno, vamos a iniciar con nuestra última sesión de este taller. Les agradezco muchísimo a quienes nos han estado acompañando durante el lunes, martes y el día de hoy, ya sea en vivo o en la retransmisión de este taller. Hoy ya vamos a finalizar con nuestro taller. Muchísimas gracias e invitarlos a que sigan al pendiente de más talleres. Vamos a estar teniendo talleres durante cada mes de la misma modalidad, talleres gratuitos. Para quienes requieran o necesiten la constancia, pues bueno, pueden hacerlo. Tiene un costo de 260 pesos mexicanos o 15 dólares americanos. La información se les ha estado compartiendo en el grupo para que ustedes puedan realizar su pago de constancia y enviarlo al correo. Para las personas que vayan a requerir la constancia, también les va a estar llegando el material del taller, las clases grabadas, la presentación y archivos adicionales. En un momento más les voy a estar compartiendo otra vez la información para que lo tengan a la mano y tienen hasta el día 12 de marzo para realizar el pago de su constancia. Así que pues bueno, vamos a iniciar ya con esta última sesión. Maestra Damaris, bienvenida y estamos listos. Muchas gracias, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos a finalizar este taller viendo ahora pues algunos conceptos que podemos aplicar en la práctica. Voy a compartir nuestra presentación y pues bueno, vamos a finalizar esta clase que espero que sea de mucho provecho para todos. Y pues bueno, en esta parte de esta tercera sesión vamos a apoyarnos sobre los siguientes puntos que vamos a estar estudiando. Vamos a abordar sobre los principios de diseño, em, considerar los elementos pedagógicos, los ajustes a distintos niveles de habilidad, el uso de colores, formas y materiales adecuados, la parte práctica, las actividades de creación de un juego didáctico, la colaboración y compartición de ideas entre los participantes, la integración en el entorno educativo. Vamos a hablar sobre las estrategias para implementar juegos en el aula y sobre la colaboración con docentes y padres. Y fíjense bien, vamos a partir sobre estos tres aspectos que son necesarios, los principios de diseño. Toda actividad a nivel pedagógico, sabemos que antes de implementarla a la práctica, debemos de contar con cierta claridad para tomar en cuenta estos criterios, ya que si no tomo en cuenta estos criterios, lógicamente no voy a poder lograr el propósito que quiero desarrollar con el grupo, en el aula, con el paciente y demás. Sí, te estoy hablando desde el punto de vista como docente, el punto de vista como un orientador educativo, como un psicopedagogo que está trabajando también en consulta, etcétera. Bueno, lo primero son la integración de los elementos pedagógicos. Me voy a apoyar de esta tabla para tomar en cuenta estas características. Lo primero es que la integración de los elementos pedagógicos son todos los aspectos que nosotros consideramos a nivel curricular, ¿sí? O sea, si yo voy a realizar una planeación didáctica, evidentemente yo tengo que saber qué nivel educativo estoy impartiendo y qué grado. Sabemos que los planes y programas de estudio se van actualizando cada cierto tiempo. Y aquí tan solo en México, por citar un ejemplo, el plan de estudios primero, en ciclos anteriores estábamos trabajando con aprendizajes clave y bueno, pues hoy en día nos apoyamos con el plan de estudios de la nueva escuela mexicana. Sabemos que aunque el programa sintético estaba como una prueba piloto, pues a final de cuentas el sistema educativo tiene sus propios ajustes, sus distintos cambios, y yo tengo que considerar los siguientes elementos. Actualmente, el plan de estudios se basa en campos formativos, ¿sí? Nosotros tenemos que estudiar, pues, en qué consiste todo el plan de estudios con el que se trabaja actualmente tan solo en educación básica. Sabemos que nos regimos por 7 diferentes ejes articuladores, ¿sí? Y con distintos criterios que también nosotros vamos desarrollando cuando trabajamos en el aula, pero al momento de diseñar una actividad, estrategia y demás, nos apegamos siempre a estos principios.
Identificar campo formativo y contenido. El campo formativo, actualmente sabemos que trabajamos con 4 diferentes campos formativos: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano lo comunitario. Bueno, suponiendo que tú vas a realizar un proyecto para determinado grado o determinado nivel educativo, pues tienes que identificar que ese proyecto realmente parta de una necesidad. ¿Por qué? Porque tú previamente hiciste un diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico tiene que ser finalmente contextualizado a las necesidades de la comunidad, a las necesidades en donde el estudiante se va desarrollando, y estas actividades también responden a una problemática que finalmente le va a ayudar a cada uno de los alumnos para que el día de mañana puedan encontrar distintas formas de resolver un problema. Entonces, esta parte de identificar el campo formativo inmediatamente nos va vinculando también con el contenido en específico con el que voy a trabajar. Imagínate, aquí te pongo de ejemplo tercer grado de preescolar. Sabemos que pues finalmente es un nivel educativo básico. El campo formativo es saberes y pensamiento científico, y el contenido que también viene ahí en el plan de estudios es clasificación y experimentación con objetos y elementos del entorno que reflejan la diversidad natural, cultural y artística de la comunidad y región. Esto tan solo es el contenido. Ahora bien, los antes llamados aprendizajes esperados, hoy en día los conocemos como procesos de desarrollo de aprendizaje, que finalmente toman el mismo sentido. Y en este caso es lo que se pretende que el estudiante al final de esa actividad, de ese proyecto, de esa estrategia, logre, que va a desarrollar una vez que se realizó esa actividad o esa serie de sesiones que tú realizaste con él o con el grupo. Y bueno, aquí también es tener presente este aspecto. Y luego, pues nosotros tenemos que considerar cuál es el nombre de la estrategia o de la actividad, y lógicamente cómo se va a seccionar o desarrollar esa actividad. Tomemos en cuenta que esto es un panorama general. De ninguna manera se puede comparar con el formato de una planeación y demás. O sea, esto va a depender demasiado de lo que nosotros estemos trabajando o el objetivo que queremos lograr. Lo cierto es que estos criterios son los principales a tomar en cuenta en el diseño de un juego, ¿sí? Acuérdate que aquí se trata de que nosotros tengamos un punto de partida, hacia dónde voy a ir, qué tengo que considerar, cuáles son esos rubros que tengo que tomar en cuenta para que en el contexto educativo, que son los escenarios en donde mayormente la intervención puede estar como en la parte de qué forma intervenir. O sea, suponiendo, sale mi paciente también de la escuela, ¿qué seguimiento le voy a dar yo en la sesión? O sea, entonces tienes que estar empapado de todos estos criterios, porque finalmente son la base o la pauta que te van a ayudar a que ese juego o esa estrategia que tú implementes o desarrolles con tu paciente, etcétera, pueda ser funcional por lo que está estudiando o lo que está viendo en la escuela. Ahora bien, sabemos que parte también de esto es que tomemos en cuenta que todos los niveles educativos dependen lógicamente de las etapas, de la edad que tienen los estudiantes, pero no todos los estudiantes tienen habilidades que están desarrolladas al mismo tiempo de la misma manera. Entonces, esto significa que el que tú puedas integrar todos estos elementos pedagógicos estén también ajustados a los distintos y diferentes niveles de habilidad. Entonces, ten en cuenta que ese juego tiene que estar diseñado también para responder a esas habilidades. Y si no va a responder esa habilidad en específico, porque tampoco se trata de que diseñes una actividad por alumno, específicamente hablando, se trata de que por lo menos se priorice o se tome en cuenta el resto de las habilidades, porque cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje diferente. Entonces, si bien es cierto, estos elementos pedagógicos van a orientar el trabajo, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es el propósito principal, cuál es la habilidad que yo deseo que se tenga que desarrollar con ese estudiante.
Entonces, necesitamos también tomar en cuenta, pues, que el uso de colores, de formas, de materiales van implicados en el material que se va a utilizar para poder diseñar ese juego. Entonces, yo te estoy hablando de que no solamente nos casemos con el tema de que sea un juego de mesa. Este puede ser un juego, en donde se vean implicados, a lo mejor, un juego al aire libre, una adivinanza, ¿sí? El juego puede ser cualquier estrategia que finalmente se adapte o esté adecuada a lo que yo pretendo lograr con este estudiante. Entonces, ¿dónde está la parte del desarrollo cognitivo? Pues el enfoque que nosotros le vamos a dar a ese juego. Entonces, tú puedes estar trabajando con material de ensamble que aparentemente puede ser, pues voy a trabajar esta actividad con material de ensamble, y no solamente se trata de que lo arme, sino se trata de que a lo mejor en ese juego tú quieres desarrollar o alguna parte de la habilidad, habilidades lingüísticas, a lo mejor tú quieres estimular también cognitivamente, visualmente, auditivamente, porque estás trabajando un contenido en específico. Por eso la importancia de tener en cuenta estos elementos pedagógicos. Ahora, lógicamente, son distintas formas que nosotros tenemos que poder responder a estas necesidades, pero estas implicaciones de poder responder a estas necesidades tienen esta base. Entonces, tu formato de planeación va a variar porque cada institución, cada escuela, cada colegio y demás tiene su propio formato. Si bien es cierto, yo no debo de perder de vista esos elementos pedagógicos. Y si estoy trabajando con un proyecto, pues también me voy a adaptar a lo mismo, a que tengo que identificar estos principios para que yo pueda realizar posteriormente la actividad. ¿Por qué le damos peso? Porque es necesario que nosotros también reconozcamos cuál es el objetivo a desarrollar con ese nivel educativo en específico. Por eso es importante que no perdamos de vista esto. Entonces, aquí te pongo de ejemplo, la actividad se llama Los Exploradores. Los niños van a iniciar una actividad, brindándoles principalmente de parte del docente a los estudiantes la bienvenida, y luego proponerles la parte de la exploración, de salir de visitar el patio de la escuela para poder recolectar y observar distintos objetos como piedras, tierra, planta, etcétera, que los niños puedan manipularlo y puedan describir cómo son estos objetos. Entonces, aunque si bien es cierto, es una actividad que puede ser muy general o muy recurrente porque no es nada novedoso, lo cierto aquí es la forma o la estrategia que utilice en este caso el docente para que puedas acercar lo más factible posible al estudiante el objetivo que se pretende lograr con él. Entonces aquí dependerá de la didáctica de cada quien el poder llegar a esta apropiación del aprendizaje y no dejar a un lado esa necesidad o la habilidad que se tenga que desarrollar. Entonces, esa diversificación de colores y materiales tiene que responder precisamente a esos procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, si yo requiero que un estudiante pueda desarrollar ciertas habilidades, pues voy a tomar en cuenta también que el material tiene que ser variado, que la parte de reconocer el contexto también sea diferente, que esté vinculado también al nivel educativo, a sus niveles también a su estilo de aprendizaje, y a que también reconozca por qué es importante que haga uso de ese material. Entonces, con esta diversificación de materiales también esperamos que esas habilidades que nosotros queremos desarrollar con los estudiantes estén lo más estimuladas posibles. Entonces, un juego para poder diseñarlo, tenemos que tomar en cuenta, si el juego va a ser por una cuestión de que se tenga que enfatizar o clasificar por color, vamos a proporcionar para esta variedad de objetos, ¿sí? Para que los niños puedan clasificar el objeto según el color, ¿sí? O según la forma que tengan, el tamaño que tengan. Entonces,
no hay que perder de vista también esa parte. ¿Qué aspecto tiene que tomar, tengo que tener en cuenta para que ese juego que estoy diseñando realmente tenga un propósito? Entonces, el propósito aquí va a depender también de ese aprendizaje que yo deseo lograr en el estudiante. Y finalmente, ese desarrollo cognitivo, ¿cómo se va a dar? Pues a través de esa comprensión, no hay que perder de vista esa parte. Entender también los principios que a nivel neuropsicológico deseo aplicar. Entonces, yo aquí también tengo que tener en cuenta esas cuestiones. ¿Sí? Hay actividades que te pueden servir como actividades de ampliación, ¿sí? Si nosotros queremos favorecer, por ejemplo, el razonamiento aplicado, yo primero necesito saber cómo puedo realmente reconocer en que mis estudiantes están comprendiendo el tema, ¿sí? O si mi paciente se ha enfrentado con algún tipo de dificultad porque lo han reportado a los padres de familia, porque a lo mejor el progreso a nivel académico no ha sido del todo exitoso, se ha enfrentado con algunas barreras o con algunos retos. Bueno, aquí es donde es necesario que nos detengamos a revalorar, a analizar, diagnosticar exactamente cuál es esa área en donde yo tenga que intervenir y lógicamente al momento de diseñar la estrategia voy a tomar en cuenta estas clasificaciones. Este razonamiento aplicado, evidentemente, lo vamos a identificar a través de esa interacción que nosotros tengamos con el paciente, con el individuo, ¿sí? Porque lo que queremos es que su cerebro esté totalmente estimulado, pero que haga una conexión coherente con lo que realmente tiene que desarrollar. Lógicamente, sabemos que todas las habilidades son importantes, pero hay algunas habilidades que se le puedan dificultar y realmente aquí nuestra tarea es facilitar y tener en cuenta que también cada niño tiene un proceso de tiempo y de desarrollo diferente. Entonces aquí es comprender esa parte, no perder de vista cuál es ese propósito y también pues seguir analizando qué tipo de clasificación o en este caso qué tipo de énfasis le tengo que dar al juego o a la actividad que vaya a realizar. ¿Sí? Tomar en cuenta el tamaño, la textura, si se va a hablar de animales, bueno, por tipo de animal, si se va a abordar con temática de alimentación o de alimentos también, de lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Apóyate de imágenes, apóyate de texturas, apóyate de distintos tamaños. Si en esta sesión utilizaste una pelota grande o mediana, bueno, a la siguiente sesión implementa otra, a lo mejor estás trabajando la misma habilidad, pero el material tiene que ser diferente. Entonces, si ya trabajaste un tamaño mediano o grande, pues cámbialo a un tamaño pequeño. ¿Ok? Si a lo mejor ya le diste énfasis a la textura suave porque ya la identificó, bueno, enséñale una nueva textura. Pásate con una textura rugosa, áspera, de manera que el niño pueda diferenciar ese tipo de texturas, ese tipo de colores, tamaños y demás. Y esto hablo para cualquier edad. No importa que se trate de un niño de preescolar, maternal, no importa si se trata de un niño que va en primaria, en secundaria, en educación media superior. Aquí lo cierto es que yo tengo que ir adaptando una estrategia que realmente sea funcional. Resulta que cuando ya el niño va progresando en sus grados académicos, entró a otro nivel educativo más avanzado, la educación o la forma de enseñarle o de desarrollar cierta estrategia va perdiendo la creatividad. Entonces, como ya el pensamiento es más abstracto, el trabajo es más formal, nos olvidamos de la parte creativa que el cerebro necesita para poder aprender. Y esta es la creatividad en la que nosotros tenemos que hacer énfasis, no perder de vista que esos materiales son sumamente importantes para que el desarrollo cognitivo realmente sea eficiente y que no se pierda la parte de que el razonamiento aplicado tenga que estar presente para alcanzar un objetivo, una meta.
Ahora, la clasificación, por ejemplo, por estación de año. Imagínate, si estás trabajando, por ejemplo, ahorita es marzo, ¿sí? Hay que pensar, bueno, ¿en qué estación del año nos encontramos? Sí, bueno, ya se va a retirar pronto el invierno, la entrada de la primavera. Ok, bueno, vamos a tratar de darle una caracterización, un recordatorio a nuestra mente de qué época del año, en qué época del año estamos. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque esta parte contextualiza también a la memoria, ¿sí? A todos nuestros procesos mentales para poder ejecutar una tarea. Entonces, esto también va a permitir, a través de la clasificación, en que el individuo pueda enfocar su atención en la actividad, pueda enfocarse también para que no pierda la creatividad al momento de llegar a la resolución de un problema. También vamos a enfatizar la parte de la cantidad. Podemos trabajar también con juegos de lotería si queremos enfocar cierto contenido, cierto aspecto y reforzar cierta habilidad, ¿sí? Y bueno, aquí también te sugiero la parte de la carrera de clasificación. Colocamos varios objetos mezclados en un área designada y dividir a los niños en equipos y dar una categoría, ya sea color, forma o tamaño. Y el equipo que clasifique correctamente todos los objetos es el primero que va a ganar la carrera. Entonces, aquí es necesario que nosotros, pues como lo he mencionado anteriormente, no quitar la parte de la chispa de la diversión, la parte del interés, de centrar emocionalmente al estudiante a que se divierta aprendiendo. Entonces, esta parte también tiene que ver, lógicamente, con el número de individuos con los que estemos tratando. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que el contexto va a permitir que si una actividad va a ser funcional o no. Entonces, ¿qué pasa si yo me estoy enfrentando como a la aplicación de algún tipo de estrategia y no estoy obteniendo el resultado que quiero? Entonces, aquí me detengo a pensar cuál es el factor que me está imposibilitando llegar a ese punto. Será el tamaño del lugar, será el tipo de estrategia, será la forma en que estoy compartiendo las indicaciones, el estilo en que estoy abordando la comunicación o qué está sucediendo. Entonces, cuando nos detenemos a analizar también hacia qué punto y qué resultado está dando la estrategia, entonces aquí nosotros también tenemos que pensar siempre qué tanto es necesario seguir adaptando. Entonces, siempre hay que evaluar al final de cada actividad, ya sea a través de un comentario de parte de los individuos, ya sea porque tú cuestionaste y ellos te contestaron, ya sea porque a lo mejor nos apoyamos de una rúbrica, nos apoyamos también de de las sugerencias, muchas veces podemos incluir una especie de buzón al final de cada sesión y en ese buzón pues podemos leer los comentarios, podemos percibir también la dinámica del grupo. Entonces aquí es importante pues no perder de vista todos esos aspectos que nos van a estar dando la información necesaria para poder adaptar e ir mejorando cada una de las actividades que se van realizando. Entonces, imagínate, si tú ya vas como a la parte de la práctica y la colaboración con el grupo o con este conjunto de estudiantes, piensa que todas las actividades tienen que ser enfocadas como a la parte de saber cómo proponer. Imagínate que a lo mejor llegas a tu escuela o al consultorio y ayer hiciste una actividad de un juego con pelota, ¿sí? Y el propósito de ese juego con pelota era que el paciente pudiera diferenciar
cierto concepto o pudiera finalmente trabajar con cierta área, ¿sí? Llamémosle, a lo mejor trabajaste funciones ejecutivas porque te has dado cuenta que le ha costado un poco a tu paciente desarrollar ciertas tareas de habilidades, de lógica, matemática, sí, dependiendo de la problemática que tenga. Entonces, parte de tu tratamiento es que también trabajarás un poco la parte de funciones ejecutivas, la atención, memoria y demás. Bueno, ayer trabajaste con pelota, de acuerdo. ¿Qué voy a hacer hoy? O sea, ¿cuál va a ser el seguimiento? Entonces, piensa que siempre ese seguimiento tiene que tener una secuencia, una lógica, y ese es un seguimiento, ¿sí? Entonces, para que no se te acaben las ideas, recuerda, no todo es escrito, no todo es impreso. Es muy bonito los apoyos impresos, pero va a llegar un punto en que les va a aburrir. Entonces, para no caer en esa monotonía, lo que podemos hacer es tener a la mano, lógicamente, las fichas impresas o adaptar estas fichas impresas. Si tienes un proyector, si tienes recursos digitales, apóyate de ellos, los puedes emplear, ¿ok? Entonces tú proyectas de manera que esta imagen o este tipo de imágenes puedan quedar de un tamaño grande, de un tamaño visible, y puedas apoyarte como a la parte dinámica de que, a ver, vas a encerrar en un círculo porque a lo mejor tú adaptaste el escenario de forma que se pueda desarrollar la actividad cumpliendo este propósito. Entonces, aquí, ¿en qué consiste esto? Sí, a través de la estimulación visual, el individuo tiene que encerrar en un círculo a un cachorrito, ¿sí? Y pintar de color rosado o de color rosa a a un cerdito. Ok, entonces, bueno, puedes adaptar también con dibujos, puedes adaptar con figuras, puedes adaptar con objetos, puedes adaptar esto con diferentes recursos. Recuerda, aquí la temática va a depender de lo que estés trabajando con el paciente. Entonces, adapta la actividad de manera que esto vaya relacionado con el área que vas a trabajar. Entonces, ¿qué habilidades estás trabajando con esto? ¿Sí? Estás trabajando la estimulación visual, el reconocimiento, la ubicación espacial. ¿Por qué? Porque desde que está sentado o está parado, él está diciendo, a la derecha encontré cierto objeto, a la izquierda encontré otro, ¿sí? Arriba, abajo, y a lo mejor adelante o atrás de él no, pero adelante o atrás de lo que está observando. ¿Sí? Entonces, estos conceptos se ponen en práctica de forma que todas esas habilidades realmente se empiezan a estimular con algo tan simple como un dibujo. Entonces, ¿cómo voy a lograr también que este seguimiento se pueda hacer si ya lo trabajé hoy con una ficha impresa? Qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo seguir fortaleciendo eso? Entonces, yo necesito que todas estas funciones que yo voy a trabajar con el paciente vayan centrados no solamente a la observación, ¿sí? Sino que también puedas tú a la par planificar con el paciente lo que sigue, ¿sí? O con el alumno. Entonces, recuerda, si vas a trabajar cierta área, ten en cuenta que esa área puede estar subdividida en otras áreas. Por ejemplo, si al típico ejemplo que pongo, pero es el primero que se me ocurre siempre. Ok, voy a trabajar en esta sesión este, las funciones ejecutivas. Ok, ¿qué, qué otra, ¿qué otra actividad o qué otro juego puedo implementar para responder a esas habilidades? A ver, ¿en qué consiste eso? Tú ya investigaste teóricamente, tú ya sabes que parte de lo que conlleva las funciones ejecutivas es la parte de planificar. Ok, bueno, ya jugamos,
Ya compartimos, ahora vamos a planificar qué quieres lograr a lo mejor mañana que vayas al colegio, a la escuela, ¿sí? ¿Qué te costó mucho trabajo hacer hoy? A lo mejor esa parte no, no estaba ahí contemplada en el juego, pero ¿qué crees? Hoy te comunicó su mamá que en la escuela se enfrentó a cierta situación que como es parte de su vida cotidiana, bueno, incluye esa parte. ¿Sabes qué? Vamos a planificar, vamos a trabajar la toma de decisiones, vamos a realizar ese tipo de interacciones para poder llegar a la resolución. Entonces, de eso se trata el juego, que ese juego no solamente sea un vaivén de diversión sin sentido. O sea, sí va a ser una diversión y un entretenimiento fabuloso, pero dentro de este te estoy incluyendo la parte de que se garantice ese razonamiento que yo quiero lograr con el paciente. Vamos a seguir trabajando a lo mejor la parte de el control de impulsos de que analice, mira, aquí te está diciendo encierra en un círculo, observa primero, detente a observar cada una de las imágenes, por lo menos 10 segundos, observa bien, 10 segundos, y tú a lo mejor ahí le estás colocando un cronómetro de esos grandotes para que él lo vea, ¿sí? En la pantalla o a un lado, pero tú le estás compartiendo al mismo tiempo un recurso que de alguna manera esté estimulando esa parte, ¿sí? La parte también de la memoria. ¿Sí? Vamos a hacerlo más retador. Ok, ya observaste, voltea la hoja, colócala hacia abajo y recuerdas cuáles son las figuras que venían ahí. Ok, ¿qué tipo de animalitos venían ahí? Sí, te va a empezar a decir, yo vi un cerdito, vi un panda, vi un simio, lo que te diga. Entonces, realmente aquí es que tú vayas identificando qué es lo que recuerda, a qué se le olvidó, cuáles son las conductas más repetitivas que viste en la sesión. Y tú tienes que tener una bitácora para ir registrando todo eso. Porque si no registras, ¿qué crees? Cuando vayas a evaluar, cuando tengas que volver a revalorar, se te van a ir varios aspectos. Entonces, apunta todo lo que sea necesario y ten un registro, ten una tabla ahí pues de que te permita analizar pues ese seguimiento, o sea, cómo va evolucionando, qué trabajaste, se cumplió o no con el propósito, este, qué realizó, cómo llevó a cabo las tareas, fue una tarea compleja, fue una tarea mediana, fue una tarea sencilla, ¿sí? Se adaptó o no se adaptó a los cambios o a las cuestiones inesperadas que se dio en ese preciso momento. ¿Qué más? O sea, yo tengo que tomar en cuenta todas esas características y yo necesito también darme cuenta del avance, darme cuenta también de qué tanta flexibilidad cognitiva tuvo el paciente para poder adaptarse ante los cambios inesperados, porque imagínate que estás trabajando con un recurso digital, pero de repente se fue la luz o pasó algo que de alguna forma cambió el instante. Entonces, esos pequeños detalles, por muy simples que parezcan, no todos los individuos tienen la capacidad para poder, pues darle una solución a un conflicto y no necesariamente con una cuestión pedagógica o la parte de trabajar cierto contenido, sino estamos hablando también de aspectos y situaciones que pasan inesperadamente. Entonces, eso es lo que yo necesito hacer, eso es lo que necesito seguir trabajando. Entonces, también vamos a hablar sobre qué otro tipo de propuestas podemos aplicar. Colorea estos números de los siguientes colores, ¿ok? Todos los unos de azul, todos los dos de naranja, todos los 7 de rosa y todos los 5 de verde. Entonces, primero das la instrucción de manera verbal,
le pides al individuo que te repita la instrucción. ¿Sabes qué? Fue una instrucción compleja, no se acuerda. Ok, se lo enseñas. Volteas la hoja, volteas la ficha, le enseñas la pantalla, que vea la instrucción, que te explique con sus propias palabras qué tiene que hacer. Entonces, si tú haces eso, estás trabajando dos cosas. Número uno, ¿qué tanta atención podemos desarrollar con el individuo? Y número dos, la parte de que él reflexione. Entonces, si yo quiero promover la parte de que se dé cuenta de sus niveles de conciencia, de participación, yo primero me tengo que asegurar de que lo que comuniqué fue claro. Entonces, dentro de este tipo de estrategias, yo tengo que tomar en cuenta esos aspectos, ¿ok? Ahora, esto se puede trabajar desde, como te digo, desde una ficha impresa, desde, si lo trabajas en el consultorio porque estás trabajando uno a uno, imagínate, hay juegos que tú puedes mandar a imprimir en lona. Mandas a imprimir una lona de manera que te sirva como una especie de tapete y lo puedas hacer de manera más vivencial, ¿sí? O sea, ¿cómo? Pues a lo mejor aparte para poder colocar los colores en cada una de las casillas correspondientes, aparte tienes un material ahí que te pueda servir como una ficha gigante que él pueda acomodar, ¿sí? Que se pueda trasladar del lugar, que cuando se termine la canción ya se acabó el tiempo, ¿sí? Entonces tú lo puedes trabajar de manera dinámica, pero sí implica también un reto para el orientador, porque el orientador también tiene que ir creando un juego que sea atractivo y que logre el propósito. Entonces, eso es lo que no hay que perder de vista. Ahora bien, si se trata de trabajar la parte de la memoria de trabajo, bueno, hay que pensar, de todo esto que estoy trabajando, hay que detenernos a pensar si es una información que es relevante, acorde al nivel educativo, acorde a la edad, ¿sí? Acorde a las habilidades que demuestra, ¿sí? Sí o no. Y si lo puede realizar en un periodo corto. Si demora, es porque realmente fue muy retador o porque no le entendió. Entonces, siempre es importante que nosotros podamos preguntarle que la parte de qué tenemos que realizar y que te lo explique como pueda, sí, pero que te explique qué es lo que tiene que hacer de forma que tú te cerciores que haya comprendido la indicación. Entonces, esto más que nada se realiza con niños que a lo mejor presentan discapacidad intelectual, algún tipo de discapacidad auditiva, ¿sí? La parte también de algún trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. em, si queremos trabajar autismo con autismo, pues evidentemente tengo que saber de qué forma comunicar, porque con autismo necesito ser rotundamente concreto, ¿sí? Sobre todo por el tema del lenguaje, que realmente el niño sea capaz de comprender la indicación, pero esa indicación es clara, es concreta. Entonces, no vamos a entrar como a la parte del detalle de que, ay, le di una instrucción complejísima y el niño apenas y a lo mejor tiene vocabulario para poder comunicar algunas necesidades. Entonces, para no caer en ese punto, volvemos a la parte de adaptar de acuerdo a la necesidad, ¿sí? O de acuerdo al nivel que presente, en este caso, el individuo. Entonces, el aprendizaje finalmente va a ir relacionado con todas las interacciones sociales que nosotros tengamos en ese instante, y con todas esas habilidades que vayamos trabajando sesión con sesión y lo más importante, que vayamos aplicando o desarrollando cada una de estas habilidades de acuerdo a el propósito que yo requiero lograr con el paciente. Entonces, vamos también a tomar en cuenta actividades que estén relacionadas como esto. Colorea las figuras geométricas
con los colores que aparecen en el recuadro. Entonces, este es un tipo de actividad que puede ser funcional con niños de preescolar primaria, sí, también lo podemos trabajar en secundaria, pero a lo mejor, pues, lógicamente con un nivel de dificultad más elevado. Sí, si a lo mejor voy a trabajar igual con jóvenes de educación media superior, de la misma manera, podemos ir adaptando distintos niveles de dificultad y mayor número de figuras, mayor variedad de formas, mayor variedad de tamaños. Ahí aplicamos todos estos conceptos que te mencionaba al inicio, ¿sí? Tomar en cuenta esa clasificación. Entonces, de la misma forma, como ya en las edades, pues, más avanzadas, el juego vivencial muchas veces pues no es muy como del agrado o del interés, hay que procurar que todas las propuestas o las actividades que se desarrollen estén vinculadas a cumplir con el propósito. Entonces, hay que checar también la parte de qué tanta disposición hay de parte de los individuos con los que estemos tratando y pues bueno, tener en cuenta también qué quiero lograr con esa actividad, ¿sí? Otro ejemplo pudiera ser de unir cada silueta al animal que pertenece. Entonces, si yo voy a trabajar la parte de las habilidades visuales, dentro de estas habilidades visuales, ¿qué otros aspectos o elementos tengo que tomar en cuenta? Sí, porque las habilidades visuales en sí nos van a permitir que el estudiante pueda desarrollar mayor número de aprendizajes. Sí, la percepción visual es lo primero que va a permitirle al individuo a comprender, a interpretar toda la información que tenga, ¿sí? Ya comprendió esa información, ¿sí? Todo eso que tiene en el entorno es tan importante, tan necesario para que después cualquier actividad que tenga que ver también con la parte de la coordinación vaya de por medio. Puede ser esto, puede ser el ensarte de figuras, puedo trabajar con el rompecabezas, vuelvo al viejo ejemplo del material de ensamble como los bloques o los legos, también me pueden servir. Si todo ese material que de alguna manera permita desarrollar la coordinación ojo-mano va a ser funcional, ¿sí? Y por otra parte, bueno, la memoria visual, ¿sí? ¿Qué tanto retiene de eso que está observando? Qué tanta información retiene sobre eso, ¿sí? ¿Qué tanto está recuperando de esos aspectos? Entonces también la parte de que pueda discriminar visualmente, ¿sí? Ok, ya vio la imagen, entonces es capaz de notar y de identificar diferencias en cada una de estas figuras, dibujos, formas, colores, tamaños, hay similitudes, ¿cuáles son? ¿Sí? A lo mejor está observando y de alguna manera puede resolver cierto reto viendo, bueno, yo sé que esta sombra le corresponde a cierto animal porque se parecen en estas características, en este tamaño, ¿sí? En este color, ¿sí? Aquí va a depender de todas de esas formas, de esos patrones que él pueda localizar de manera visual. Entonces, ese seguimiento visual que va a poder desarrollar pues va a depender del movimiento que incluso también pueda hacer con los ojos. Entonces, a veces sucede que cuando hay una discapacidad visual o alguna necesidad que esté relacionada a eso, este, vista cansada, ve de manera borrosa, no ve con tanta claridad. Entonces, todo esto finalmente va a generar un impacto para que pueda también comprender cierto proceso que esté trabajando. Entonces, ese reconocimiento es sumamente importante para poder recordar la información necesaria según lo que se esté proponiendo.
¿sí? Y esta parte también tiene que ver pues con los mismos conceptos de poder adaptar cada una de las cosas. Si a lo mejor piensas adaptar un tipo de figura o de actividad como esta para edad preescolar, hay que tener en cuenta que, bueno, lo podemos hacer de manera sensorial, ¿sí? A lo mejor imprimiste estas imágenes, cada una en una tarjeta diferente, y cada una de estas imágenes tiene una textura diferente. Entonces también se puede adaptar de esa manera, ¿sí? Incluso también cada una de las tarjetas tiene un color en específico o un aroma en específico, entonces todo va a depender también de todos esos elementos que nosotros queramos ir adaptando a las actividades. Ahora, marca los dibujos que sean iguales al modelo. Este también parte del principio de la habilidad visual, ¿sí? Y comprender que cada una de estos dibujos está representado por patrones que pueden ser igual de parecidos unos con otros. Entonces, aquí también el tema de que pueda lograr diferenciar pues cada uno de las formas de los dibujos que se estén proponiendo, sí va también muy de la mano con el entrenamiento visual, de que pueda identificar esa información a partir de una forma, de una figura, de un tamaño, a partir también de que pueda reconocer con esta actividad en específico cuál es la parte del propósito que quiere lograr. Entonces, esta parte también es necesaria que nosotros podamos ir desarrollando porque queremos que el individuo sea capaz de que toda esta información después se traslade a letras, a números o a ejercicios o a problemas que sean más complejos para su vida cotidiana. Entonces, imagínate que a lo mejor estás dándole seguimiento a un niño que tiene dificultad para poder, no sé, superar de alguna manera problemas que estén relacionados con la dislexia, por dar un ejemplo. Entonces, para que yo pueda trabajar con el niño esta parte de adaptar la escritura correcta o la comprensión de la direccionalidad de las letras, de que pueda trazarlas adecuadamente, de que a lo mejor fonéticamente se es capaz de discernir cuál es una, cuál es otra, pero gráficamente no. Entonces, ¿qué parte aquí es necesario que nosotros trabajemos para favorecer esta información? ¿Sí? Y poderle dar ese seguimiento, de alguna manera, va vinculado con todas estas áreas que mencionábamos, de que también se pueda ubicar de manera principalmente visual y la parte también de que pueda, pues, fortalecer o estimular su memoria de trabajo. Entonces, vamos a tratar de que este tipo de actividades fortalezcan o refuercen la memoria de trabajo para que también pueda ser funcional para que en el menor periodo posible pueda resolver la, la estrategia o la actividad que se le proponga. Ahora, podemos cambiar de nivel de dificultad. Aquí lo importante es que, como te decía, las instrucciones puedan quedar claras para el individuo. Por ejemplo, observa durante 1 minuto cada imagen y la palabra que aparece debajo de ellas. Número 2, tápate los ojos e imagínatelas durante 1 minuto. Y luego copia el dibujo en los recuadros y escribe la palabra en los espacios delimitados. Entonces, aparentemente vemos que, no sé, podemos pensar, pues hay 4 figuras o hay 2 figuras, ¿sí? Todo depende de la percepción de cada individuo. Lo cierto es que para algunos se les va a hacer muy sencillo recordarlo y para otros no. Entonces, si la instrucción es una instrucción con varias instrucciones, aquí lo importante es que las enumeremos. Entonces, hay que segmentar muy bien las instrucciones
con esta segmentación vamos a lograr de que el foco de atención realmente sea funcional, que el individuo pueda reconocer y pueda comprender cada una de estas instrucciones y número 3, que las pueda realizar. Si notamos que no, ay, ya se me olvidó, entonces no estamos reforzando, pues no estamos logrando el propósito. Entonces aquí sí queremos que la instrucción sea lo más claro posible, que pueda ser desarrollada, que se pueda lograr, que pueda ser aplicable también para que los individuos se enfrenten también posteriormente a tareas más complejas. Y recuerda, la complejidad, pues sí va a depender también del nivel con el que estemos trabajando, pero aquí lo importante es que no perdamos de vista cuál es ese propósito, ¿sí? De qué es lo que quiero lograr con esa actividad. Entonces aquí hay que pensar muy bien en qué más puedo hacer para darle ese seguimiento. Entonces, de la misma forma, vamos a tener en cuenta el contenido, vamos a tener en cuenta la temática. Y hay tantas actividades que se pueden ir adaptando para poder fortalecer estas habilidades. Entonces, no hay que perder de vista la parte de entender qué proceso cognitivo a nivel aprendizaje quiero lograr. ¿A qué me refiero con eso? Sabemos que cuando nosotros estudiamos, sobre todo la parte de la redacción, sí, la parte de redactar un objetivo, o a lo mejor una competencia, etcétera, va muy vinculado a los niveles taxonómicos. Bueno, esos niveles taxonómicos son tan importantes para que nosotros podamos contextualizar pedagógicamente una actividad. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, los primeros criterios o elementos pedagógicos que mencionaba al iniciar esta sesión tienen que ver lógicamente con el tema de la redacción, de lo que yo voy a planificar para, para que posteriormente en el aula pueda intervenir. Entonces, tengo que diferenciar esos niveles taxonómicos, porque los niveles taxonómicos finalmente nos van a ayudar a que nosotros sepamos que con esa actividad puedo estar trabajando distintos niveles de desarrollo con los estudiantes. Si yo quiero que mi actividad sea de comprensión, bueno, voy a proponer quizá un tipo de actividad que esté vinculada a ese nivel taxonómico, ¿sí? Si se trata que además de comprensión pueda yo trabajar el análisis, entonces, ¿qué aspecto de mi actividad realmente está vinculado a eso? Si se trata de una actividad en donde yo tenga que lograr el nivel taxonómico de aplicación, bueno, es que el estudiante pueda lograr ese nivel, o sea, cómo lo va a aplicar, qué tiene que hacer. ¿Realmente es una actividad con enfoque práctico o no lo es? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también cuando estamos hablando de desarrollo cognitivo, al mismo tiempo estamos tomando en cuenta diferentes elementos que vayan implicados ahí de por medio. Entonces, no solamente es como situarnos a la parte de lectura, a la parte de escritura, a la parte de relacionar, sino que realmente estamos englobando todas las habilidades y todas las áreas posibles para poder estimular cada una de estas funciones cognitivas. Entonces, esas funciones cognitivas realmente tienen que ir situando al individuo a eso que realmente quiere, o sea, quiero lograr con él. Entonces, lo principal aquí es que las funciones cognitivas tengan un enfoque, un énfasis que, que logre el sentido del el nivel taxonómico de la aplicación. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues lo primero es que en dónde se encuentra el foco de atención en esa actividad. Por ejemplo, aquí en esta actividad, el foco de atención está en las figuras, ¿sí? O desde las instrucciones. Entonces, aquí tengo que pensar, bueno, ¿en dónde estoy dándole el foco de atención a la actividad? ¿Desde la consigna?
desde el desarrollo de la actividad o desde la parte de la aplicación que el estudiante o el individuo tenga que desarrollar después de todos los pasos que tiene que seguir. Entonces, por eso te digo, hay que partir siempre de esa parte que yo quiero lograr con el juego. Y si realmente esas funciones cognitivas van 100% vinculadas a que además de que adquiere la información, es capaz de procesar y de almacenar para que después lo pueda emplear. Porque si no, ¿cómo va el individuo a lograr cierto propósito o cierta meta si en efecto no hay una comprensión clara o no se le está dando realmente ese sentido? Por eso es importante que cuando nosotros estemos planeando, planificando la actividad, el juego, la estrategia, el proyecto, lo que tengas que hacer, y esta estrategia, esta clase, este proyecto o la actividad que tú pretendas hacer tiene un enfoque didáctico, tiene un enfoque realmente lúdico porque se apoya con las bases de la teoría del aprendizaje basado en el juego o también la terapia basada en el juego, ¿ok? Yo primero tengo que tener en cuenta esas bases teóricas para que yo pueda saber, bueno, de todas estas bases teóricas, de toda esta literatura que yo ya investigué, yo me quedo con qué tengo que aplicar ahora con el individuo. Eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta. Al mismo tiempo, siempre es importante que nosotros sepamos que si estoy trabajando con habilidades cognitivas, inmediatamente ten en cuenta la memoria, ¿sí? ¿Qué hago con ese proceso? ¿Cómo voy a trabajar con el paciente en la sesión para que sus procesos, el proceso de memoria pueda estar lo más estimulado posible? Entonces, si se trata de que retenga la información, de que la recupere y que posteriormente pueda volver a emitirla, entonces tengo que cerciorarme que realmente este juego y esta actividad tenga la contextualización necesaria para ese logro. Entonces, de la misma forma, vamos a procurar que a través de la comunicación, del lenguaje, haya una claridad posible para que esto también pueda ser lo más pertinente y al mismo tiempo que responda a el nivel taxonómico de la aplicación. La aplicación es de que él lo realice, lo ejemplifique también y lo relacione con situaciones de su contexto, con situaciones de otras partes. Y en este tema de que cuando estamos socializando o estamos compartiendo la información y siempre recuperamos de todo lo que los estudiantes a lo mejor van aportando a través de lluvia de ideas, a través de cuestiones que tengan que ver con participación. Y así un estudiante te diga algo que pueda estar erróneo, recuerda que estamos recuperando la parte del sentido del análisis, de la parte de los conocimientos previos que van 100% relacionados con la memoria de trabajo, con las experiencias, con la socialización. Entonces, así te haya dado una respuesta incorrecta, ¿sí? No vas a dejar en evidencia que se equivocó, porque lo que queremos es de que esa participación siga y siga. Entonces, ¿cómo le voy a devolver una corrección que sea oportuna o que realmente sirva como para que se dé cuenta que a lo mejor no estaba en lo cierto? Este, Podemos mencionar, bueno, yo creo que más, o sea, más bien es, ¿sí? O podría ser, o fíjate que está muy bien tu aportación, pero creo que más bien se trata de esta parte, ¿sí? O nos referimos a esto, ¿ok? Como que no vamos a poner en evidencia, híjole, se equivocó, porque entonces lo que queremos es que su razonamiento pues no se desactive, sino que al contrario, siga participando. Entonces, siempre hay que encontrar una manera asertiva de que el estudiante se dé cuenta, siga participando, siga aprendiendo y él se va a ir dando lógicamente cuenta del error
a través precisamente de ese razonamiento. Y por eso nosotros tenemos que partir siempre como de la parte del nivel taxonómico de que él pueda reconocer, de que pueda identificar y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero lograr finalmente esa aplicación, primero tengo que pasar por todos los procesos antes mencionados para poder llegar a eso. Entonces, son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder diseñar un juego, o alguna actividad o estrategia, porque finalmente responde a muchos aspectos. Y todo esto, primero lo tienes que estudiar bien, bien, bien. Entonces, yo sí te recomiendo 100% que domines en su totalidad. Si ya se te olvidó, vamos a leer un poquito sobre la teoría de Jean Piaget, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no estudio la parte de cómo se divide la estructura cognitiva del aprendizaje, definitivamente yo no voy a poder identificar esos conceptos en los individuos con los que yo esté compartiendo. Y recuerda, no hay una, vaya, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, que no hay una edad. Finalmente, el aprendizaje, la parte de las habilidades cognitivas es todo, o sea, conlleva todo el desarrollo humano. Entonces, si lo vamos a trabajar desde infantes, este, maternales y demás, o personas de la tercera edad con el adulto mayor, porque también no hay que olvidar que la estimulación cognitiva también se trabaja con pacientes con diagnóstico de Alzheimer y otro tipo de deficiencias que estén relacionadas a procesos cognitivos. Entonces, a veces sucede que también necesitamos dotarnos del mayor número de estrategias posibles para poder brindar ese seguimiento. Y aparte comprender algo muy importante, este, cuando un paciente o un estudiante o un individuo tiene cierto diagnóstico que esté 100% vinculado con la parte neurológica, hay que tomar en cuenta que la alimentación es importante, ¿sí? Porque tenemos que reconocer que esa alimentación genera un impacto en respuesta a todo lo que el individuo está eh, demostrando en su día a día, en lo que realmente lo mantiene activo. Si notamos que a lo mejor hay un periodo de atención muy bajo, la cuestión de que se interese por ciertas actividades, y su nivel de motivación también no está lo suficientemente desarrollado o que se fortalezca con algo. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que no solamente es la parte física en el sentido del diagnóstico, sino también la parte de que el organismo requiere pues, de una sana alimentación, de un adecuado descanso, de que la rutina realmente esté lo suficientemente establecida para seguir pautas y procesos que puedan, pues permitirle lograr estos resultados. Entonces, vamos a procurar también que estas actividades que ahorita que te estoy compartiendo, sí vayan respondiendo a la necesidad que quiero lograr. Por ejemplo, aquí, copia la imagen siguiendo los puntos. Ok, entonces aquí podemos ver que esta imagen pueda ser replicada, ¿sí? Pero muchas veces también le podemos decir al paciente o al alumno que trate de copiar a lo mejor el mismo patrón, pero ya sin la hoja, primero con la hoja con puntos y después sin los puntos, ¿verdad? Para ver qué tanta, qué tanta similitud tiene el trazo con lo que está realizando. Entonces aquí también, aparte de que estamos trabajando el tema de la memoria, el tema también de la estimulación visual y el reconocimiento, también la parte de la grafomotricidad para identificar también cómo va realizando el trazo,
para ver también qué tanta dificultad, qué tanto análisis tiene todo lo que está realizando el individuo. Entonces, vamos a ir adaptando esto. Esto lo puedes trabajar con lápiz y papel, lo puedes trabajar en un pizarrón de menor tamaño, ¿sí? Puedes apoyarte también de alguna lámina, ¿sí? Todo va a depender de cómo se lo propongas. Entonces aquí vamos a procurar que, vamos a procurar que toda esta información, al momento de aplicarla, vaya ligado también como al contenido o a la temática que estemos abordando. Si, por ejemplo, estás trabajando con cierta actividad que va relacionada a un proyecto o de cierto campo o de cierto contenido en específico, pues simplemente lo vamos a adaptar. Entonces aquí sí necesitamos mucho foco de atención, como te decía al inicio, en los objetivos que queramos lograr con el individuo. Ahora, vamos a ver cuáles son los juegos sugeridos que son como los más, que te pueden dar como esos niveles de éxito que queremos, lograr en el día a día. Bueno, vamos a pensar que estos juegos sugeridos son los que podemos adaptar en una rutina. Bueno, encuentra las diferencias, magnífico, porque incluso lo hemos encontrado hasta en las cajitas de cereales, en revistas, sí, en el periódico y demás. Y, y este tipo de imágenes, pues sí es importante que nosotros las podamos construir o también poder, identificar, si se trata, por ejemplo, de cierto contenido que yo estoy trabajando con el individuo. Entonces, encuentra las diferencias, pueden ser 10 diferencias, pueden ser más diferencias. Aquí sí va a depender de la edad y el nivel. El gateo cruzado, tocar enérgicamente la rodilla con el codo derecho y viceversa. Activa el cerebro para mejorar la capacidad media visual, auditiva, kinesiológica y táctil. Y favorece la concentración, mejora la coordinación. Entonces, imagínate, ya regresaste del descanso, del recreo, a lo mejor aplicaste la técnica de Pomodoro porque le cuesta mucho trabajo como iniciar y concluir una tarea de manera regular. Bueno, aplica esto. Entonces, el cuerpo también necesita esa activación. Ok. Luego, el doble garabateo. El doble garabateo es que él dibuje con las dos manos al mismo tiempo, hacia adentro, hacia afuera, arriba, abajo, y vamos a estimular la escritura y la motricidad fina. Oye, pero ¿cómo debe de agarrar el plumón, el lápiz, el color? Como pueda. A final de cuentas, este tipo de juego de doble garabateo, la intención es que sea retador, porque pues muy pocas personas son ambidiestras, entonces aquí la intención es de que pueda ir relacionando esa habilidad, cómo trabaja el hemisferio derecho, cómo trabaja el hemisferio izquierdo, qué tanta capacidad tiene para poder desarrollar esto. Memoriza las imágenes. Memoriza las imágenes puede ser con el apoyo de un recurso visual digital o impreso, una lámina, una tarjeta y demás. Ok. Tú le enseñas una tarjeta, luego le enseñas otra, ¿sí? O una tarjeta con varios objetos en esa misma tarjeta, ¿sí? Durante unos segundos y luego escondes la tarjeta. Entonces tú le vas a decir, ¿cuántos objetos hay ahí? Si te dice, había una tortuga y vi una puerta, vi un lápiz, no te está respondiendo la pregunta. Entonces vamos a hacer énfasis. ¿Cuántos objetos habían ahí? Entonces la idea es que si tú le estás preguntando cuántos objetos, pues te dé el número exacto de objetos. Si tú le preguntas, ¿qué objetos, sí? O cuáles eran los objetos
que estaban ahí, pues lógicamente es válido que te diga, pues yo vi una tortuga, vi un lápiz, vi una puerta, lo que él haya visto. Entonces, esto es un juego muy, 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 muy padre y muy encantador porque realmente es retador, anima e interesa a los individuos para que puedan mejorar sus procesos de concentración y realmente es como muy, muy estimulante. La sopa de letras. La sopa de letras, por muy, muy tradicional que sea, realmente la sopa de letras cumple el propósito principal a nivel lenguaje y comunicación, ¿sí? Pero también a la parte de poder estimular cognitivamente, porque a veces hay sopa de letras muy complicadas de resolver, quizá. Entonces, mm, ¿cómo y de qué tamaño, cuántas letras tiene que tener? Eso vuelvo. Va a depender del nivel, de la edad, de las habilidades que tenga el paciente o el individuo. Entonces, tú ahí ten distintas sopas de letras y también tenlas de distintas temáticas. Aquí lo importante es de que sean variadas. La adivinanza ilustrada, ¿sí? La adivinanza ilustrada es una adivinanza, pero con la diferencia de que esa adivinanza tiene que ser pues compleja. Tú vas a colocar distintos objetos de manera que pueda dar o pueda adivinar precisamente de qué objeto se trata. Entonces tú vas a decir la adivinanza, lógicamente la adivinanza tiene que ser retadora, porque si dices, es una fruta que es este, no sé, blanca por dentro y verde por fuera, y evidentemente ahí tienes distintos objetos, entre ellos la fruta, pues va a dar rápidamente con la respuesta. Pero aquí lo importante es que ilustrada si es para niños pequeños y no ilustrada si son para personas más grandes o niños mayores. Entonces aquí sí necesitamos como ingeniar esta parte de que pueda ser lo más funcional posible. Ahora bien, podemos observar pues esta actividad, ¿verdad? Instrucciones. 1, observa los dibujos. 2, escribe en el renglón debajo de cada dibujo la letra con la que inicie su nombre. Observa el ejemplo. Bueno, entonces siempre es importante que nosotros podamos preguntarle al niño, suponiendo que estás trabajando con imágenes que sean animadas. Tú le preguntas al niño, bueno, ¿qué es esto? Y que él te diga primero, ¿qué entiende por ese dibujo? Porque si tú colocas dibujos que sean confusos o que no estén claros, pues lógicamente lo que queremos es que el propósito se cumpla y que no se confunda. Entonces, si notas que ese dibujo no es lo suficientemente claro, vamos a procurar de incluir pues dibujos o imágenes que realmente sean claras y las comprendan. Entonces, generalmente este tipo de actividades eh, demuestran que tienen una palabra oculta, entonces descifra el mensaje oculto. Entonces también podemos incluir este tipo de actividades. Lógicamente, si vas a incluir esa actividad, también es importante que lo primero es que lleve instrucciones claras y precisas sobre lo que se tiene que hacer. Entonces, ya una vez que haya descifrado las palabras, pues le vamos a pedir que las lea en voz alta, que después las lea lo más lento posible, ¿sí? Y después que las lea muy rápido, ¿sí? Y después, para hacerlo más retador, primero, ya que entendió como la dinámica, después vamos a hacer lectura de pictogramas, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que es una dona, un oso y un sol, bueno, pues a lo mejor la palabra oculta es dos, ¿verdad? Porque esas son las iniciales de esas imágenes. Entonces después le vas a pedir como de que, a ver, me vas a decir la palabra oculta. 2,
sal, ok, más, un ejemplo, o mar, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos que lograr con el individuo, que sea capaz como de descifrar un mensaje oculto, que realmente sea como diverso, en el que se puedan ocupar diferentes imágenes, ¿sí? Incluso también puedes hacer como la lectura de un texto a partir de diferentes dibujos. Entonces, pues también así es otra técnica que puedes utilizar para trabajar como la parte de la comprensión lectora, ¿sí? Como que a partir de la lectura de pictogramas, comprendió cierto tema, ¿sí? O quizá fue muy retador, ay, como que no, me confundo porque veo cierto dibujo, cierto color, entonces aquí sí va a depender también de lo que nosotros podamos observar en el individuo. Entonces lo que queremos es que este tipo de actividades mantengan lo más enfocado y concentrado posible al paciente o al alumno. Y de la misma forma, pues vamos a procurar que cada una de las actividades realmente sean claras, ¿sí? Porque si no, pues lo vamos a confundir y no queremos también como la parte de que se frustre, de que abandone la tarea, de que sea sumamente difícil. Entonces siempre hay que alentarlo a que siga adelante, que realmente puede lograrlo. Y pues bueno, aquí lo importante es de que al mismo tiempo se dé cuenta de que tiene la capacidad como de codificar un mensaje, situándolo en otro tipo de comunicación. Entonces, pues ahí pone en práctica todas las habilidades posibles que parten del sentido de la vista. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de actividad que va enfocado como a la parte de seguir una secuencia, ¿sí? Y podemos trabajar también la lógica matemática. Entonces, si aquí estamos enumerando cada uno de los círculos, pues la intención es de que también se dé cuenta de que, ay, ¿qué número tendrá este círculo? ¿Sí? Si yo sé que el primer círculo es el 1, ¿ok? El 2 tengo que ubicarlo. Ay, pues es que aquí no está el 2, ¿ok? Sí, el 3, ¿cuál será el 3? Y así sucesivamente tiene que ir reconociéndolo. ¿Qué número será el que falta? Entonces, de esta manera vamos a permitir que con este tipo de juegos o de actividades, el individuo sea capaz de observar y de poder discernir, bueno, qué sentido tiene el poder enumerar una secuencia o el poder emplear diferentes actividades que tengan que ver con, pues precisamente con el desarrollo del pensamiento lógico matemático. También otra de las cosas que yo podría recomendarte es que tengas también trabajo o tipos de fichas de trabajo de sistemas semánticos, ¿sí? Sé que aunque estamos trabajando, por ejemplo, si es pensamiento lógico matemático, pero al mismo tiempo puedo trabajar el área de comunicación, pues los sistemas semánticos es que al mismo tiempo pueda ubicar o relacionar la información a partir de una palabra o la relación de frases, descifrar cierto mensaje o cierta información de lo que está leyendo o analizando desde cierto ejercicio. Entonces, de la misma manera, yo también te podría sugerir que para trabajar pensamiento lógico matemático podamos apoyarnos de razones, ¿sí? Las razones tienen que ver directamente con la proporcionalidad, pero podemos ocupar figuras geométricas, podemos emplear también interpretación de datos, números con punto decimal, números fraccionarios. También podemos emplear la recta numérica, podemos utilizar unidades de medida, ¿sí? O sea, podemos ir variando el tipo
de actividades con distintos contenidos. Entonces, con esto podemos trabajar también la parte de que ellos puedan analizar. Entonces, si yo quiero lograr pues ese nivel taxonómico según los elementos o los criterios pedagógicos que tenga que tomar en cuenta para lograr el desarrollo de cierta habilidad, pues simplemente vamos considerando esa parte también. Entonces, este, vamos también a tomar en cuenta, pues, integrar todas estas actividades en el entorno educativo, ¿ok? Bueno, cuando nosotros queremos que el desarrollo cognitivo se dé adecuadamente en el entorno educativo, tenemos que brindar experiencias que de alguna manera estén promoviendo ese crecimiento mental para que los estudiantes sean capaces de poder reconocer, este, bueno, cuál es el sentido de la actividad, porque muchas veces sucede que reciben mucha información, pero no hay una contextualización de esa información, entonces como de que, pues, no le entiendo o no me interesa o simplemente no, pues no lo comprendo. Entonces, todas las actividades tienen que tener una actividad o un diseño que esté enfocado a un reto, ¿sí? Entonces, todas esas tareas tienen que estar con un enfoque en donde se desarrolle el pensamiento crítico, la resolución de problemas y que ellos puedan tomar decisiones para poder, pues, realizarlo. Hay que fomentar la exploración y la investigación para que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento independiente. Hace unos momentos decía, ¿qué pasa si yo estoy realizando cierta actividad, estamos compartiendo en plenaria o yo estoy preguntando algo y de repente un alumno dice una respuesta que pues no es correcta, ¿sí? Lógicamente, yo no quiero dejar de desarrollar con él ese pensamiento independiente, ¿sí? Por eso el propósito de comunicarle asertivamente, eh, ya sea la equivocación que tuvo o en su defecto, corregir desde la parte de que él también sea autónomo, de que, oye, te invito a investigar sobre esto, ¿sabías que hay otro dato que dice esto? Eh, ¿Por qué? Porque lo que yo quiero lograr es que ese estudiante también sea autónomo. Entonces, cuando se enfrenta a una actividad desafiante, no solamente es el hecho de que se quede con, ay, está tan difícil que no lo voy a hacer, o no le entiendo, yo ya me rendí. O sea, no, queremos que eso realmente no suceda. Queremos que parta de la autonomía y de que pueda seguir aprendiendo. Entonces, todo esto tiene que ver desde el sentido de la comprensión. Entonces, ¿cómo voy a ayudar a que él pueda comprender una actividad desafiante a través, pues, de la atención? ¿Cómo? Pues primero te enseño a escuchar y el proceso de la comunicación es que si yo hablo, pues tú tienes que guardar silencio porque si no guardas silencio no me vas a entender. Y así, si tú me estás hablando a mí, yo te tengo que escuchar. Entonces, esto es tan elemental porque el pensamiento crítico no solamente es como de responder o refutar algo que probablemente no, pues no, o sea, no ha terminado de escuchar o de comprender. Entonces, esto también es desarrollo cognitivo, el saber escuchar, el saber comprender y el saber cómo responder. Entonces, una actividad puede ser, por muy desafiante que sea, siempre tiene una solución, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a llegar a esa solución si primero no tomo en cuenta lo que tengo que dominar para poder resolver o llegar a eso? ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero al mismo tiempo desarrollar una actividad desafiante, pues lógicamente podemos proponer esta parte del aprendizaje basado en proyectos porque se trata de que ellos estén involucrados, de que puedan aplicar esos conocimientos. Entonces, ¿cómo lo va a aplicar si a lo mejor no logró una comprensión previa? Y
más en situaciones reales, ¿sí? O sea, ahora tú, una vez que ya te expliqué, por ejemplo, el tema de electromagnetismos, por dar un ejemplo, se va a quedar así como vas a construir tu propio, no sé, eh, un experimento que responda con los siguientes criterios. Entonces, es complicado, pero aquí lo importante es no perder de vista la experiencia y la aplicación que tiene que hacer. Entonces, todos los conocimientos para poder llegar a ese nivel taxonómico de la aplicación es porque previamente hubo una comprensión, previamente hubo un análisis, tomó decisiones, se dio cuenta, desarrolló y bueno, después lo pudo aplicar. Entonces, esto, lógicamente, va a beneficiar bastante si nosotros integramos juegos o integramos actividades que se puedan realizar gracias a un trabajo colaborativo. Entonces, todas las problemáticas posibles se pueden abordar desde la parte de la aplicación, desde la parte del aprendizaje colaborativo, y que estos niveles de participación se vean involucrados siempre en los procesos de socialización. Entonces, si yo quiero que mis estudiantes o que mis pacientes logren ese pensamiento independiente, yo tengo siempre que invitarlos a la parte de la reflexión, a la parte de investigar, a la parte de que sabes qué, te equivocaste, no pasó absolutamente nada, lo investigaste y después comprobaste que de esa equivocación aprendiste un concepto nuevo. Entonces, de esa misma manera, la integración de todas las actividades que se realicen en el contexto educativo tiene que estar 100% ligado a lo que él hace en su vida cotidiana, ¿sí? ¿En qué situación de tu vida cotidiana aplicas, por ejemplo, el tema de la proporcionalidad? ¿Sí? Ay, pues, y a lo mejor él no sabe, a lo mejor él no sabe, pero tú le puedes ejemplificar. A lo mejor cuando vas al supermercado y tu mamá está pagando cierto producto, que tiene cierta cantidad de producto y tiene cierto precio, ¿sí? ¿Y para qué utiliza ese producto? ¿Por qué lo compra? ¿En qué situaciones lo utilizas? ¿Y para qué le sirve a las personas? Entonces, todas estas preguntas finalmente, aparte de que está analizando, de que lo estás cuestionando, de que él pueda pensar, favorece que él también pueda investigar, favorece que él también pueda ir a su casa a preguntar, ¿sí? Y que ese sistema de comunicación pues no se termine únicamente como de que, ay, bueno, ya vi el tema, ya cumplí con la tarea o la actividad y ya terminó el aprendizaje. Es estimular constantemente el cerebro a través de esas preguntas, de esos cuestionamientos, de distintas actividades. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta al momento de desarrollar algún tipo de proyecto, porque también no todos los proyectos están enfocados únicamente a un contenido en específico. Entonces, yo tengo que saber de qué contenido, de qué área voy a desarrollar cierta temática para poder analizar cuál es el proyecto más, que mayor se adapte a eso que yo deseo lograr. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Si yo voy a desarrollar cierta actividad, ¿sí? Yo tengo que partir principalmente de el contenido, ¿sí? El objetivo que quiero lograr, qué materiales voy a ocupar para poder llegar a eso y bueno, el procedimiento. Sí, y quizá esta parte tú se la vas a presentar a los estudiantes o también si lo vas a estar trabajando en sesión, pues aquí simplemente vas a enfatizar esta parte. Bueno, vamos o estás estudiando cierto contenido, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué tienes que lograr? Entonces, siempre es importante reconocer esta parte, no perder de vista qué materiales se tienen que utilizar. Si me hace falta un material porque no lo conseguí, porque no lo tengo a la mano, pues es válido que él pueda resolver y tomar la decisión de utilizar algo que se le asemeje. El punto aquí es lograr el objetivo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos seguir promoviendo para que
el aprendizaje siempre sea autónomo y esté basado en la parte de fomentar el pensamiento crítico. Entonces, sí, sí es importante que todas estas respuestas y estos criterios sean considerados, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, si no fue clara la instrucción, todo lo que le presentaste, bueno, a- trata de compartir siempre un apoyo gráfico para que sepa, bueno, de qué manera lo tiene que hacer. ¿Sabes que le expliqué verbalmente? ¿No entendió? Bueno, enséñale una imagen de cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Y esto, si estás atendiendo a individuos con cierta discapacidad o aquí alguna necesidad educativa, para que también sepas de qué manera vas a intervenir. Entonces, el punto aquí es que todos tienen que participar, que todos tienen que lograr ese objetivo. Ahora, la enseñanza de estrategias de aprendizaje es que los estudiantes van a utilizar distintas técnicas para que ellos puedan organizar esa información, y tomen apuntes, puedan gestionar su tiempo y que ellos puedan desarrollar a través de la autorregulación y la metacognición todas sus habilidades, ¿sí? Entonces, el aprendizaje realmente es dinámico. Sí, y como te digo, siempre depende de la forma en que ellos puedan procesar la información. Que hoy en día nos apoyamos de la tecnología es verdad, pero no porque nos apoyemos de la tecnología significa que ya tenemos garantizado un aprendizaje significativo. No, porque muchas veces lo consulto, pero a los 3 minutos ya se me olvidó. Entonces, no volverse dependiente específicamente al uso de la tecnología, sino que realmente haya procesos de aprendizaje metacognitivos y que la memoria, sí, y todo el desarrollo cognitivo, la inteligencia pueda estar en constante crecimiento para que también el aprendizaje realmente sea efectivo. Y lógicamente, no hay que olvidarnos de la evaluación formativa, porque cuando nosotros proporcionamos la retroalimentación, vamos a brindar sugerencias de mejora, ¿ok? Ahí podemos tomar en cuenta si se equivocó, ok, recuerda, vamos a procurar ser asertivos, vamos a sugerir. Yo te sugiero que consultes esta información, te puede servir para que te des cuenta, cómo puedes comparar números más grandes de más pequeños, o cómo convertir un número fraccionario a un número decimal, lo que sea. Entonces tú ahí tienes que brindar esa retroalimentación, reconocer profunda. ¿Por qué? Porque si ellos realmente van a estar destinados a que memoricen la información, definitivamente, pues no se trata de un proceso de memorización, sino que la memorización sirve como un canal para lograr el aprendizaje, ¿sí? O sea, de que, ay, ¿sabes qué? Pues practiqué a través de la memorización, sin embargo, no hay un que la información se le olvide al paso del tiempo, que realmente ya no se acuerda de lo que vio. Entonces, lo que queremos es que el aprendizaje sea efectivo y que esta evaluación realmente le permita seguir logrando y desempeñando pues todos esos objetivos que queremos seguir puliendo con los estudiantes o con los pacientes con los que estemos tratando. Ahora, nosotros siempre tenemos que fomentar la curiosidad. Si nosotros no animamos a que los estudiantes realicen preguntas, exploren, que puedan alimentar su curiosidad, ¿sí? Que puedan realizar investigación independiente, definitivamente no hay pues no vamos a garantizar que haya un interés. Entonces, queremos que este interés poco a poco sea lo más eficiente posible para el logro del aprendizaje. El entorno de aprendizaje flexible va a ofrecer esta oportunidad de que ellos puedan elegir un proyecto, un juego, una actividad que vaya enfocado a ese objetivo de aprendizaje que yo quiero lograr. Al mismo tiempo, el que se desarrollen sus habilidades socioemocionales y de que poco a poco puedan incorporar su cultura y tomar en cuenta otras o esa diversidad cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente
el hecho de que la experiencia de convivir con personas que sean de otro lugar, que tengan otras costumbres, que tengan otro conocimiento, otra cultura, finalmente va a incorporar a que estos conocimientos y estos aprendizajes siempre se estén puliendo y se esté retroalimentando el crecimiento para que el individuo pueda seguir ampliando ese conocimiento. Entonces, finalmente, el desarrollo cognitivo no solamente se va a basar al hecho de que la atención y la organización del tiempo sea funcional, sino que el aprendizaje se mantenga en constante actividad. Ahora, para poder implementar los juegos en el aula, hay que tomar en cuenta la participación individual y colectiva, ¿sí? Fomentar el desarrollo de propuestas por parte del alumnado, contextualizar el juego, favorecer el razonamiento aplicado y formular preguntas y respuestas para el grupo. Entonces, esas preguntas y esas respuestas siempre van a estar enfocadas al aprendizaje que nosotros queremos lograr, ¿sí? No solamente a la parte únicamente conceptual, sino también cómo se aplica, ¿sí? ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿Has visto o cómo sabes? Ese ejemplo que tú estás compartiendo, ¿en dónde lo viste? Entonces, es válido que la comunicación al momento de aprender sea correcta, pero también pueda ser informal en el sentido de que ellos te lo expliquen con las palabras que ellos tengan en la mente. O sea, no importa que lo pronuncie mal, no importa si de alguna forma a lo mejor no es el concepto exacto, pero tiene la idea de lo que está transmitiendo. Aquí lo importante es acercarlo lo más posible a ese conocimiento o a ese concepto que estamos estudiando, a esos ejemplos y que también te puedan explicar lógicamente la experiencia que tienen sobre eso. Ahora bien, la colaboración con padres de familia es que nosotros tengamos la tarea de fortalecer la alianza familiar con el padre de familia, ¿sí? Es decir, tanto uno como otro hay compromiso. Entonces vamos a reforzar ese compromiso a través de una comunicación directa. Eso quiere decir que la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser respetuosa y tiene que ser lo más apegado posible al compromiso de delegar esa responsabilidad. ¿Qué le pertenece a él y qué me pertenece a mí? ¿Sí? ¿Y qué seguimiento se le va a brindar en casa? ¿Qué seguimiento le vamos a dar en la escuela? ¿Para qué? Para que todos esos acuerdos realmente se lleven a cabo, ¿sí? Esos compromisos también, fortalecer lo mejor posible el aprendizaje de los estudiantes y tener en cuenta que, aunque muchas veces puede ser una tarea complicada, sí necesitamos delegar totalmente responsabilidades, porque habrán cosas en que definitivamente el terapeuta por sí solo no va a poder lograr, el docente por sí solo no va a poder lograr. Entonces necesitamos estar reforzando ese compromiso para que pueda ser funcional, ¿sí? Y bueno, hay que comunicar regularmente a los padres de familia el progreso que demuestra el estudiante, brindar las sugerencias y bueno, que el apoyo realmente se vea también reflejado en el hogar. Hay que ofrecer recursos, hay que ofrecer también talleres para que los padres de familia puedan participar activamente en ese proceso educativo. Y esto al mismo tiempo, si se trata de cuestiones de hábitos, de cuestiones que vayan muy ligadas a la conducta, pues también se puedan trabajar. Y pues bueno, de esta manera, yo sé que la información es demasiada, ya yo también estoy consciente que 3 sesiones no es suficiente, pero bueno, vamos a cerrar esta tercera sesión. Voy a estar aquí atenta al chat por si alguien quiere hacer una pregunta para poder ir cerrando esta sesión, esperando que, bueno, sea funcional para todos. Ya el chat está disponible. Voy a estar aquí atenta a sus preguntas para que podamos concluir con nuestra tercera sesión. Ok.
Así es, pues es tan poco tiempo, pero realmente, pues sí necesitamos seguirnos empapando porque este tema es súper amplio, ¿sí? ¿Qué actividades puedo tener con una niña que habla muy bajito? Pues mira, primero hay que descartar como que la parte de que si es un tema de personalidad, pues primero hay que cerciorarnos de eso, porque muchas veces se debe de que no es una niña que sea totalmente segura de sí, o a lo mejor hay un tema de audición, hay que descartar todas esas características. Y yo lo que te puedo decir es que si realmente habla muy bajo, pues vamos a pedirle lo más posible, pues pueda hablar más fuerte, sí, que puedes decirle, ¿sabes qué? Casi no te escucho, pero yo sí te sugeriría que una técnica que puede ayudar a que los estudiantes puedan recuperar esa seguridad que requieren es que siempre, sobre todo en los procesos de evaluación, le compartan al compañero con el que hagan vina o hagan equipo. ¿Por qué? Porque de esta forma ellos pueden evaluarse y también pueden comunicar e intercambiar esa información entre ellos. Entonces, yo te sugeriría eso. ¿Qué recomendaciones específicas o estrategias para enseñanza de inglés como segunda lengua a niños de entre 7 y 10 años? Pues fíjate, siempre es importante que partamos de la audición, ¿sí? Necesitamos audición y estimulación visual. Yo te sugeriría que definitivamente te apoyes 100% de recursos auditivos y también de la parte de que puedan hablar, de que puedan practicar el speech, que ellos realmente puedan intercambiar esa información y empiecen a formar las frases de forma que pues vayan perdiendo ese temor de poder pronunciar ciertas palabras, de que puedan dialogar. Y es un proceso dinámico porque tiene que leer, tiene que escribir, tiene que escuchar, tiene que hablar. Entonces, son distintas habilidades que si evidentemente en español probablemente le cueste trabajo, pues al momento de aprender un segundo idioma también. Entonces, sí necesitamos saber esta parte de entender que puede seguir procesando ese aprendizaje. Diferencia entre memoria, función cognitiva y memoria de trabajo, función ejecutiva. Mira, finalmente el desarrollo cognitivo, eh, la memoria puede ser distintos tipos de memorias, pero finalmente hablar de la función ejecutiva es eso. Estamos hablando de la planificación, de esa capacidad que la persona tiene de poder desarrollar una habilidad que vaya enfocada a la resolución de problemas. Entonces, la memoria como parte de un proceso parte de la estructura cognitiva es ese proceso de que el individuo pueda retener y recuperar información. Entonces, en este caso, pues nosotros vamos asociando la memoria con otro tipo de habilidades, ¿sí? Si tú puedes ser muy hábil para memorizar ciertas cuestiones a través del oído, al momento de ver algo, ¿sí? O lo leíste y te acuerdas. O sea, los procesos de memoria realmente van muy enfocados con esta parte de toda la estructura cognitiva. Ok, ¿podría dar otro curso para dar continuidad? Claro que sí, hay que estar atentos a los calendarios que ICADI ofrece o vayan checando también en la página. Y siempre hay talleres cada mes que son gratuitos para que puedan estar al pendiente también de la calendarización. ¿Qué me sugieres con una alumna que se le olvida en poco tiempo lo que se trabajó? Que bueno, ahí fortalezcamos podamos fortalecer desde la parte de atender las instrucciones, ¿sí? Hay que solicitarle bastante que nos explique o nos parafrasee la indicación que se le dio. Si se le olvida, bueno, significa que hay que seguir trabajando esta parte de la memoria, hay que estimularla cognitivamente, puedes trabajar todas las áreas.
Miren, en internet van a encontrar muchísimos cuadernillos de estimulación cognitiva, tanto para niños como para adultos, y van a encontrar actividades fabulosas para poder hacerlo. Estas actividades pueden ser, como te digo, fechas impresas, pueden ser, actividades de juego al aire libre, con pelota, juego libre, pero estructurado, preguntas, ¿sí? Entonces, todo este tema de la memoria tiene que ver también con el proceso de analizar, de razonar. Entonces, ¿qué tanto análisis, qué tanto razonamiento está desarrollando la alumna? ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos estar trabajando todas esas áreas. Y yo quisiera que ustedes se lleven eso, porque a veces pasa que podemos estar fomentando o formulando ciertas preguntas y ya el alumno, ay, ya, ay, no, es que no sé, y vemos que no hay un mínimo esfuerzo. Entonces, cuando notas que no, es que no sé, y ya está ahí en ese tema de que no, de ahí no lo sacas, pues simplemente, bueno, tranquilo. Primero, cierra tus ojos, o sea, tienes que tratar como de sacarlo de ese chip de que no puedo, no puedo, no puedo, de que se autosabotee y demás. Mira, cierra tus ojos, respira profundo, mantén la calma y te voy a poner una canción o una música instrumental y quiero que la escuches bien y me vas a decir, ya que termine me vas a decir si te gustó o no te gustó. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Que la atención que él tenía en el sentimiento o en la sensación que estaba presentando, este, pues ya no llegó al punto de que vaya a explotar, ¿sí? Y que pierda el autocontrol, sino que tal vez estamos integrando la atención, canalizándola a otro espacio que de alguna manera, pues es positivo, porque finalmente aunque no siempre va a tener ese tipo de estrategias, hay que buscar la forma que cuando el niño apenas está creciendo y se está desarrollando, aprenda a tomar autocontrol de todas esas sensaciones que él tiene desde la parte corporal. Entonces, yo sí le sugiero demasiado el que puedan leer las bases de la terapia basada en juego, sí, terapia de juego, estrategias terapéuticas pues con el juego. ¿Por qué? Porque realmente hay una conexión que está muy ligada con el sí mismo corporal, con la autorregulación, con la parte de crear conciencia desde la parte física. Entonces, el niño necesita primero reconocer su cuerpo, su respiración, cómo suena o cómo late su corazón, ¿sí? Con qué piensa, porque a veces puedes preguntarle al alumno, bueno, ¿con qué pensamos? Y a lo mejor él no sabe, ¿sí? Y él tiene que saber qué partes de su cuerpo, de su organismo, se está utilizando o empleando para poder razonar, para poder analizar. Entonces, por eso es importante que nosotros fomentemos ese tipo de situaciones de una manera positiva, ¿sí? Entonces, yo de qué manera puedo también evaluar otros procesos. Esos procesos los puedo evaluar no solamente con el tema de que observe yo cierta conducta o cierta situación, sino vamos a fomentar también que él se dé cuenta. ¿Sí? ¿Cómo se va a dar cuenta? Porque se autoevalúa. ¿Cómo se va a dar cuenta? Porque coevalúa. ¿Sí? ¿Cómo se da cuenta? Porque aparte hay una heteroevaluación. La heteroevaluación es cuando quién está evaluando, ¿sí? Si yo como docente evalúo, pero el alumno no se autoevalúa, pues jamás se va a dar cuenta. Es más, tú puedes estar revisando y el alumno ni en cuenta en qué se equivocó. Entonces, el tema de brindar una retroalimentación asertiva no es sinónimo de que el alumno no se dé cuenta en que está fallando. No, sí se tiene que dar cuenta, sí, pero tu mensaje es positivo. ¿Por qué? Porque no lo vas a desanimar.
No queremos decirle, ¿sabes qué? Es que mira, te equivocaste, así no es, porque si tú le dices eso, se va a sentir culpable, se va a sentir señalado, se va a sentir como, ay, no, me equivoqué, ay, no, y no queremos eso, no queremos que esa frustración salga a flote, porque imagínate cuando tengo una tarea más retadora. Por eso es importante que también esa retroalimentación o la comunicación que tengamos con el padre de familia sea una retroalimentación efectiva y positiva. ¿Sí? Muchas veces el papá quiere pues que hagamos maravillas y muchas veces no podemos hacer eso. Y es un trabajo muy complejo porque es un trabajo en equipo y a veces sucede de que el trabajo o el resultado pues no es equitativo. Entonces no queremos delegar una responsabilidad, este, porque al momento de hacerla, a lo mejor tú sí la cumples, pero la otra parte no. Entonces aquí empiezan a haber problemas. Pero ese es otro tema. A final de cuentas, lo importante es que tú seas un profesional que estudia el caso, que le da seguimiento, que hace adaptaciones, que está interesado por el avance y el progreso de tu paciente o de tu alumno. Entonces, por eso tú estás a la vanguardia, porque si no, ni siquiera estarías aquí sacrificando tu tiempo, de tu espacio y demás. Entonces, hay que reducir esas situaciones empleando estrategias que permitan integrar principalmente al estudiante desde la parte corporal y la parte emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué actividades puedo realizar con una niña que repite todo lo que le digo, pero no realiza la actividad? Ahí hay un tema de comunicación. Primero, está evaluada, ¿sí? Cómo está en cuestión de lenguaje, ¿sí? Cómo está en cuestión de, pues, bueno, hablar de la parte cognitiva, pues hay muchas cuestiones ahí, eh, que te entiendo muy bien a qué te refieres, pero aquí hay un tema de comunicación. Entonces, poco a poco tenemos que empezar todavía un poquito de más, o sea, hacia atrás con ella, enseñarle ese tema, ¿sí? Porque a lo mejor no reconoce el proceso de comunicación. Y hay que enseñarle eso también para que pueda entender, no, yo me refiero a que, y si a lo mejor simplemente repite, pues entonces ahí sí tenemos que empezar a trabajar esas áreas, ¿sí? Y pues bueno, aquí me preguntan cómo puedo hacer que una alumna que tiene déficit de atención y es difícil centrar en la actividad para, se distrae. Bueno, pues, ¿qué crees? Pues hay que también trabajar el tema de la estimulación cognitiva. Empieza a trabajar todas las áreas. Auditivo, visual, kinestésico, ok, que siga puntualmente las indicaciones. Recuerda, primero das indicaciones, luego le pides que te explique. ¿Para qué? Para que los pueda poner en práctica, ok. Y pues bueno, en secundaria, las actividades lúdicas pueden ocuparse para iniciar el día, entre campos formativos, de regreso del receso, incluso al finalizar la jornada. Los motiva y los activa cognitivamente. Excelente información, le agradezco mucho. Pues bueno, yo también les agradezco muchísimo su tiempo, su atención, pónganlo en práctica y de verdad, pues no dejen de prepararse, estén atentos a todos los talleres, conferencias, diplomados que puedan ustedes, tomar para que puedan seguir creciendo profesionalmente. Y pues bueno, de mi parte, yo les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y pues espero verlos pronto en un taller más. Y pues muchísimas gracias. Vamos a finalizar y que tengan bonita noche. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Damaris, y gracias a las personas que nos están viendo todavía, tanto los que están en vivo como los que están en retransmisión. Para los que están en vivo y no pudieron ver la clase de manera completa, les recuerdo que el día de mañana a las 10 de la mañana va a ser la retransmisión de esta última sesión para que no se la pierdan. Y pues bueno, agradecerles quienes estuvieron en las 3 sesiones o quienes pudieron entrar a alguna de las sesiones que tuvimos. No se pierdan los demás talleres. En el grupo al cual ustedes pertenecen también les vamos a hacer llegar la información de los demás talleres para que no se salgan y puedan inscribirse a los siguientes que vienen. Cada mes nosotros tenemos talleres con la misma dinámica, totalmente gratuitos, 3 días, lunes, martes y miércoles. El horario es el que varía de acuerdo a la disponibilidad de nuestros colaboradores,
pero pues tratamos de ser así porque ya hay muchas personas que pues bueno, ya saben la dinámica y es práctico para ellos irse inscribiendo y tener un espacio para capacitarse en estos temas. Para quienes vayan a requerir la constancia, les recuerdo que tienen hasta el 12 de marzo, este martes 12 de marzo como fecha última. Y en el grupo también ahorita les voy a estar compartiendo la información detallada. Quienes deseen la constancia, les va a estar llegando también el material de este taller. Y pues bueno, sería todo, creo que toda la información. El costo de las constancias son 260 pesos mexicanos, es un costo de recuperación, pero como les menciono, aparte de las constancias, les regalamos lo que es el material del taller para que pues bueno, puedan repasarlo, algunas personas que les faltaron algunas clases, puedan tener la información que nos comparte nuestra colaboradora y también archivos adicionales, que estos son archivos relacionados a la temática del taller que les va a ayudar mucho a complementar la información. Así que pues nos estamos viendo en un próximo taller. Maestra Damaris, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias.